El tema que nos convoca hoy es el síndrome del eutiroideo enfermo, una entidad extremadamente frecuente en la práctica clínica y que muchos clínicos no tienen presente. El síndrome del eutiroideo enfermo es un grupo de anormalidades que se produce en las hormonas tiroideas y en los niveles plasmáticos de las hormonas tiroideas como resultado de los cambios del metabolismo periférico y el transporte de las hormonas tiroideas producido por enfermedades no tiroideas. Cada vez que nos enfermamos, nuestro metabolismo hace un proceso de down regulation, entonces nuestros niveles de hormonas bajan de forma tal de que nuestro consumo catabólico sea menor. Y entonces, cuando tenemos una enfermedad leve o moderada, solamente disminuimos los niveles de T3, y ante enfermedades mucho más graves podemos tener disminución no solamente de los niveles de T3, sino también de los niveles de T4. Es así que podríamos decir que este síndrome del tiroideo enfermo está dado por la presencia de bajos niveles de hormona tiroidea circulante sin efectos de un hipotiroidismo. Es una respuesta fisiológica para bajar el estrés, se asocia a mayor gravedad, o sea, esto puede ser cuanto más grave, más bajan los niveles, y además es un predictor de mortalidad cuando son extremadamente muy bajos los niveles de T4, y puede darse tanto en sepsis como en SIDA, como en neoplasias, infarto, desnutrición, cirugías mayores, etc. Y tenemos que conocer qué características tiene esto. Para poder entender, nosotros tenemos que recordar que la hormona tiroidea tiene 4 átomos de yodo y la tetraiodotironina se transforma en triiodotironina, perdiendo un átomo de yodo. Cuando el átomo de yodo que pierde en vez de levo, es textrógeno, tenemos T3 reversa, se llama. Esta T3 reversa tiene la característica de ser extremadamente menos potente, con lo cual bajamos nuestro requerimiento energético. No hay signos de hipotiroidismo, ¿sí? Pero estos niveles de T3 son bajos, ocurren en el 70% de los pacientes hospitalizados. Esto es muy bien conocido como síndrome de T3 baja, también o síndrome de tiroideo enfermo, o de down regulation del sistema del eje tiroideo. Se desarrolla las primeras 24 horas de una enfermedad severa por disminución de la conversión de T4 a T3, ya que se inactivan las 5 monoiodinasa hepatocelular y muscular. Y esta deiodinasa es la responsable de desviar hacia la T3 reversa. Aumenta la producción de T3 reversa mientras se bloquea la producción de T3 que es activa. Y está relacionado con la severidad de la enfermedad, el tiempo de la enfermedad y la gravedad de la misma. Mecanismos que contribuyen a esta inhibición de la 5-dehidrogenasa periférica es, por ejemplo, los glucocorticoides exógenos. ¿Sí? Entonces el estrés y los glucocorticoides generan esto. Y también hay muchos fármacos, como por ejemplo la amiodarona o el propranolol, que contribuyen a que esto pase, pero todos los marcadores inflamatorios conocidos por nosotros, como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina, factor killer, kappa beta, interleuquina 6, también son capaces de producir este mismo bloqueo de paso a T3. Cuando los pacientes tienen una enfermedad leve moderada, el ayuno y en especial la falta de carbohidratos reduce la dividización de T4 a T3 e inhibe la generación de T3. Por lo tanto, se reduce la depuración de T3 reversa. En consecuencia, baja la T3 y aumenta la T3 reversa. No hay signos de hipotiroidismo, no se ha aumentado algún efecto adverso ni aumento de la mortalidad, y se la considera como una respuesta adaptativa y, por supuesto, por sobre todas las cosas, no requiere tratamiento. En cambio, si nosotros midiéramos en estos casos, veríamos que los niveles son bajos y no se debe hacer terapia sustitutoria. Ante la gravedad de la enfermedad y la persistencia de la misma, comienza a disminuir los niveles de T4. No solamente porque se agotan, sino que disminuye la producción. Estos inhibidores circulantes, como las citoquinas, bloquean esta liberación de T4 y de T3. Aparecen en el 50% de los pacientes que están en terapia intensiva y es un marcador de gravedad y muy mal pronóstico en estos pacientes.
La presencia de TSH baja asociado a T3 y T4 sugiere la presencia de alteración de la respuesta hipotalámica hipofisaria, con lo cual el paciente está más grave, o sea que primero baja la T3, después baja la T4 y por último baja la TSH. Esto se corrige en función del TRH cuando está bloqueado a nivel hipotalámico. Cuando los pacientes están extremadamente enfermos o bajo tratamiento con dopamina o corticoides, que son lo que sucede habitualmente en terapia con los pacientes muy graves, se produce también este fenómeno de bloqueo de liberación de TSH a nivel hipotalámico. Hay que evaluar el estado de la enterohipófisis con los niveles de cortisol y prolactina y eventualmente hormonas gonadales, que todas estas bajan, a pesar de que esto no tiene impacto clínico a la hora de la terapia supletoria. Entonces, cuando yo tengo un paciente con una enfermedad muy grave o de edad avanzada, con cirugías cardiovasculares o cirugías colon, vemos que primero bajan la T3 y bajan la T4, después se produce una TSH que es normal o baja, y por último aparece la T3 elevada, reversa. Esto es típico de este síndrome de T3 reversa. Por lo tanto, hay disminución del pasaje de T4 a T3 y de T3 aparece la presencia de T3 reversa. Ahora bien, podemos ver en este gráfico cómo, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad del paciente, de la enfermedad del enfermo, van a tener aumento de la T3 reversa, aumento transitorio de la T4 libre y caída de la T3 y la T4 total. Esto es típico de este síndrome, que no debe ser tratado. Por lo tanto, no es recomendable determinar niveles de hormona tiroidea. La hormona que primero se comienza a elevar cuando se corrige esta enfermedad es la TSH seguida por la T4. Entonces, que un paciente después de una cirugía cardiovascular de 70 años tenga 12 o 14 de TSH es esperable. Hay que esperar que vamos a ver que los niveles de T4 o T4 libres son normales. Hay que tomarse 6 a 8 semanas hasta que esto se recupera. Como la TSH tiene una vida media de horas y la T4 de días, vemos que este paciente pareciera que tuviera como un hipotiroidismo primario, pero no debe ser considerado así. Fíjense que los niveles hasta 20 de TSH pueden ser considerables como etapa de recuperación de nuestro paciente. En el caso del síndrome de eutiroideo enfermo, la TSH se normaliza hasta, de acuerdo a la gravedad, hasta un mes después. ¿Sí? En cambio, si persiste después de 4 o 6 semanas, uno debería pensar la posibilidad de estar frente a un paciente que tiene un hipotiroidismo real. ¿Cómo se maneja? Sabemos que el síndrome de eutiroideo enfermo está asociado con aumento de la mortalidad, ¿sí? Y uno debe considerarlo en algunos pacientes cuando sospecha que puede haber un hipotiroidismo bajo. El postoperatorio bypass coronario, el tratamiento con T3 mejora el gasto cardíaco y reduce la mortalidad. En otras cirugías cardíacas en pacientes críticos no reduce la mortalidad y no se aconseja hacer terapia sustitutiva con hormona tiroidea. Si se plantea un hipotiroidismo primario, hay que tratarlo como un hipotiroidismo como tal, con hormona tiroidea, pero debemos estar absolutamente seguros que se trata de esto. Aquí vemos nuevamente con el paso del tiempo como el paciente sube primero la T3 reversa, va bajando la relación T4-T4 libre, financieramente baja la TSH y baja también el T3. Esto sucede en el tiempo y se recupera muy lentamente de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Ahora bien, cuando nosotros nos enfrentamos a este cuadro, podemos ver que hay distintos tipos de pacientes. Por ejemplo, este paciente que tiene enfermedad T3 libre, lo normal se encuentra en la primera curva de la izquierda. Si está hipertiroideo, va a estar mucho más alto en niveles. Si está hipotiroideo, va a estar un poco más bajo el nivel de T3 libre. El paciente que tiene enfermedad no tiroidea, van a ver que acá está más bajo aún. El embarazo se encuentra un poquito menos y el recién nacido también. Pero nuestros enfermos son estos que están acá, con los más bajos niveles de T3 libre.
¿Cuáles son los riesgos que tiene un paciente con síndrome del tiroideo enfermo? Tiene aumento de la mortalidad. Cuando la T4 está por debajo de 4 microgramos, uno debe considerar que esos pacientes tienen un 50% de probabilidad de muerte y por debajo de 2 hasta 80% de probabilidad. En alguna época usábamos esto como un marcador de mortalidad, hoy no se utiliza absolutamente más. ¿Cómo medir los niveles de hormona tiroidea en los pacientes? Bueno, cuando uno sospecha que tiene una enfermedad tiroidea asociada, no se debe medir de rutina a los pacientes críticamente enfermos. Lo repito por tercera vez, no se debe medir hormona tiroidea, ni siquiera panel tiroideo. ¿Sí? El CH4-3 no tiene sentido. Y el caso clínico de un paciente con hipotiroidismo, que después de 3 semanas de privación de hormona tiroidea puede aparecer esta manifestación clínica, con lo cual tampoco hay que andar corriendo determinando los niveles plasmáticos de hormonas. ¿Qué otras cosas alteran la disponibilidad de la T4? Enfermedades en el metabolismo del sistema nervioso central, como por ejemplo la hipoglucemia, la hipoxemia, el aumento del glucagón inducido por el estrés y la dopamina que inhibe la TSH. ¿Qué debemos recordar? Que los corticoides inducidos por estrés se elevan. Hay un aumento de conversión intrahipofisaria de T4 a T3 para mantener la hipófisis tiroidea y el resto del organismo hipotiroideo, discretamente hipotiroideo, para bajar el catabolismo. Y hay una teoría que la supresión inicial de T3 genera una respuesta adaptativa del organismo determinado genéticamente para conservar la energía, para no hacer proteólisis. Y otra de las hipótesis más desarrolladas es la supresión de hormona tiroidea y de otras hormonas hipofisarias que representan una respuesta de mala adaptación. Hay aumento de la insulina, balance negativo de nitrógeno, hay neuropatía y cardiopatía. No se deben estudiar ni tratamientos salvo que uno vaya a publicar algún trabajo vinculado a este tema. Bueno, espero que esto les haya sido de claridad a la hora de enfrentarnos frente a un paciente que se le solicitan hormonas y se debe ser interpretada. Generalmente estos pacientes tienen una TSH que está baja y la recuperan 2 o 3 semanas después de la enfermedad. Muchísimas gracias.